Buenas tardes. Tenemos dos personajes del ambiente educativo que hoy nos visitan. Tenemos al maestro Antonio Ramón Martín. Bienvenido, Tony. Gracias. Maestro en educación primaria, licenciado en filosofía y ciencias de la educación. Trabaja para el colegio público Aguamasa de la Oratoria en Tenerife, de las Islas Canarias de España. Tenemos también aquí al maestro Humberto Velázquez Solorio, asesor de la Universidad Pedagógica aquí en el estado de Morelos, director de educación del municipio de Jiutepec y miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Quiero iniciar contigo, Tony. Tú has dado conferencias en diferentes lugares dentro de España, en Paraguay, Bolivia, Guatemala, aquí en México, en Saltillo, en Tabasco. Has estado en Argentina también. Y es la tercera vez que nos visitas aquí en Cuernavaca. Estuviste en el verano del 2007 dando exposición a cursos a maestros de primaria, también en el 2008, y hoy nuevamente acabas de concluir un curso que se expuso ante las maestras de preescolar y maestros de primaria. Este curso sobre estrategias de enfoque constructivistas que se dio del 18 al 22 de julio aquí en Jiutepec, Cuernavaca, Morelos. Te quiero preguntar, ¿cuáles son? Tengo aquí unas preguntas que quiero hacerte. Primeramente quisiera entrar, ¿cuáles son algunas de las causas del fracaso en matemáticas? Bien, debemos empezar diciendo que las matemáticas es el único área que se imparte en todos los sistemas educativos del mundo. Y desgraciadamente es también la disciplina que aporta el mayor fracaso escolar. Entonces, ¿por qué? La explicación no es única, hay muchos factores. En el fracaso educativo intervienen pues desde las decisiones políticas de apoyo más a la educación, de excesivo alumno en un salón de clase, intervienen las causas también socioambientales, si es rural, si es urbano, intervienen también los propios alumnos, intervienen también las propias familias e intervenimos también nosotras, las maestras y los maestros, ¿no? Entonces hay una complejidad de causas que llevan a ese fracaso escolar. Nosotros el que solemos abordar, que es el que está en manos de los profesores, es el metodológico, ¿no? Actualmente hay uno que sí es muy decisivo, que es las metodologías. Estamos siguiendo metodologías ya arcaicas, desfasadas, anticuadas. No todo lo que hace el profesor está ya anticuado, pero gran parte de lo que hacemos no es útil ya en el siglo XXI. Y entonces, como seguimos repitiendo esos modelos anticuados, ya no actualizados a la época de la humanidad en la que estamos, pues estamos contribuyendo de manera indirecta y sin ser conscientes pues a que se continúe con el fracaso escolar. No solo en este país, sino en todo. Es una constante general de todos los países. O sea, los alumnos están muchos años escolarizados y cuando acaban la educación primaria y secundaria tienen conocimientos, pero de los conocimientos matemáticos que tienen adquiridos, pocos les son útiles para desarrollarse en su vida personal y laboral. Te quiero hacer otra pregunta. Tú participas en un proyecto de educación matemática que se inició allá en España. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, yo soy maestro de aula, trabajo en un colegio de primaria en el que llevo ya 18 años y hace 15 años nos dimos cuenta que las cosas había que cambiarlas, que no hacíamos sino quejarnos constantemente de que los niños no aprenden, de que los niños no saben. Entonces tuvimos la suerte de empezar a leer a Constance Camille, que es una discípula de Piaget, y a poner en práctica en nuestros colegios las teorías que ella decía y grabar en vídeo. En sus trabajos ella comentaba que grababa en vídeo para luego analizar con las profesoras cómo mejorar esas prácticas educativas y nosotros la imitamos. Y a partir de ahí empezamos a analizar qué era lo que estábamos haciendo para mejorar las prácticas de aula. Ese trabajo se ha empezado a difundir primero a nivel de Tenerife, luego de todas las Islas Canarias, luego pasó a España y luego empezamos a difundirlo en
en países de Latinoamérica, que gracias a eso pues cada vez he ido conociendo más personas y vamos extendiendo. Llamo la atención que lo que hacemos en nuestro colegio no es inventado por nosotros, es copiado. Sí. Agarramos las ideas que proponen autoras y autores de, pues a veces hasta de hace 50 años, y las ponemos en práctica, grabamos y mostramos, ¿no? Entonces ese proyecto se inició hace 15 años en un colegio, en el Colegio Agua Mansa de Tenerife, y hemos empezado pues a exportarlo para contribuir a la mejora de la educación matemática en todos los lugares que podamos. ¿En qué consiste este método didáctico de investigación-acción? La investigación-acción es un método de analizar la labor del docente para mejorarlo, ¿no? Donde los propios investigadores somos los profesores. Generalmente se supone que quien investiga es la universidad, los grandes teóricos analizan y ellos nos dicen que hay que mejorar. La investigación-acción es una contraposición a la teoría pura y dura de la universidad. Lo ideal sería complementarnos, se necesitan los teóricos y se necesitan los prácticos. Y es una teoría, es un movimiento de investigación que viene de los años 60 a la cabeza de Stenhouse, donde profesores analizamos las prácticas de aula con intención de mejorarlas. Entonces nosotros hemos copiado ese sistema y lo hemos trasladado a nuestro colegio. Muy bien. Maestro Humberto Velázquez, dime, ¿cómo se da esta situación de lograr traer a una persona con tanta experiencia en el ambiente de matemáticas en el nivel primario? Ya son 3 veces que logran tenerlo aquí en México. ¿Cómo han logrado ustedes hacer para convocar a los maestros y traer a Tony? Bueno, yo empezaría diciendo que a través de los programas institucionales que la Universidad Pedagógica, la Casa de los Maestros tiene, cada año se realizan en distintas sedes de los estados un congreso regional, un congreso nacional de educación. Entonces, afortunadamente tuvimos la suerte de conocer a Tony presentando un trabajo para ese congreso. Inmediatamente los que estamos interesados en el tema comentamos de las experiencias que Tony venía a presentar a los compañeros maestros, y de ahí nació una estrecha vinculación que nos ha permitido hacer la invitación a Tony, y no solamente vamos a los maestros del estado Morelos, sino aprovechando estas estancias que a lo largo del país conocen del trabajo de Tony, y tuvimos la suerte, la fortuna de que viniera a nuestro estado. Concretamente lo hemos venido trabajando una serie de talleres que inciden directamente en la formación de los profesores, y bueno, esto se ha venido trabajando en el municipio. ¿Cómo ha sido la respuesta de los maestros ante esta actividad? Yo puedo decir que desde la primera ocasión que Tony estuvo trabajando, hubo una fuerte interacción con él, no solamente en los talleres que él presentaba, sino que a través de estos trabajos que él ha venido difundiendo, aprovechando este potencial que la tecnología nos da. Establecieron una serie de contactos, y entonces fue presentando testimonios muy concretos de la actividad que se realiza en el aula, como propuestas o estrategias didácticas factibles, viables, de tal forma que los profesores empezaron no solamente a aplicarlas en el aula, sino a generar en ellos una inquietud por conocer más. Entonces, esto ha venido moviendo, por supuesto, parte de la formación de los profesores del nivel de preescolar y nivel de primaria. Bien, dinos, Tony, ¿en qué consiste esa fase manipulativa, esa fase de cálculo mental,
para la enseñanza de la aritmética y la geometría y de los materiales que tú empleas, de los recursos didácticos que tú empleas? Bien, según Brunner, un psicólogo americano, propone que para que se dé un buen aprendizaje de las matemáticas y en general de cualquier disciplina habría que pasar por 3 fases: la manipulativa, cuando uno trabaja con objetos concretos; la gráfica, cuando esos objetos los pasamos al papel mediante un dibujo, un modelo; y la simbólica, cuando ya traducimos eso a símbolos, a los garabatos que conocemos de toda la vida de las matemáticas. Entonces, una de las contribuciones de los profesores al fracaso escolar es que no respetamos esas fases educativas, ¿no? Generalmente en la escuela no se manipula. Cuando se dice no se manipula es que no se trabaja con objetos concretos, con manzanas, con canicas, con objetos que son cotidianos y cercanos a los niños. Y eso se propone, se propugna desde todos los lados, de las directrices de la Secretaría de Educación, pero cuesta mucho cambiar la mente del profesor. Entonces, nosotros queremos siempre, en las actividades que hacemos, llamar la atención sobre la importancia de respetar esa fase. Luego, la manipulación la llevamos a cabo principalmente con un material muy potente para el estudio de las matemáticas. Es de los que está reconocido, el único que está reconocido por la UNESCO como un material excelente para la enseñanza de las matemáticas, que son las regletas de Cuisenaire, regletas que inventa un maestro allá en los años 50, un maestro rural belga, y que tienen un potencial enorme con las cuales se puede trabajar prácticamente todo el contenido de la matemática en el preescolar, primaria y secundaria. Entonces, lo que hacemos en nuestros talleres es demostrar y ver todas las posibilidades que puede tener ese material para el trabajo en clase. Y sobre todo, que es un material exquisito, excelente para desarrollar el cálculo mental. Bien. Una cuestión que a mí me sorprende, yo tuve la oportunidad de estar en este curso que tú acabas de terminar, es la evidencia en video. Haces preguntas al público de cómo se resolvería, pero das testimonio, se da testimonio cómo lo hace el joven, ese cálculo mental, y es asombroso ver el testimonial en los niños de primaria que están desarrollando este tipo de actividad. ¿Cómo fue que se fue dando el incorporar el video para la evidencia? Efectivamente, Víctor, como te comentaba al principio, cuando leíamos los libros de Constance Cami, esta psicóloga educativa americana que trabaja en la Universidad de Alabama, hay un momento donde ella habla de la utilización del vídeo como herramienta para la investigación. Pues nada, rápidamente imitamos y empezamos a grabar nosotros también situaciones de aula, pues las primeras con cierta dificultad, y analizarla y a compartirla con los compañeros para entre todos opinar, reflexionar y poderlas mejorar. De ahí que empezamos a grabar y se convirtió en el medio que tenemos para comunicar las ideas. El videoartículo es un recurso que consiste en grabar un vídeo, pero no es solo ponerlo, sino interactuar con él. El ponente pone el vídeo, para, aclara, comenta, habla con los niños a través de las distintas pausas, acelera, busca el momento clave cuando una vez ha aclarado y ha predispuesto a los oyentes pues, para determinados conflictos cognitivos. Y es un recurso que nosotros tratamos de fomentar y divulgar al máximo y que se generalice, porque generalmente en el mundo intelectual las ideas se comunican así. Yo escribo un artículo, te lo doy a ti para que tú lo leas y a veces interpretas lo que yo no quería poner. Exacto. Con el vídeo pues, puede también suceder eso, pero el vídeo tiene una doble ventaja. Primero, el mostrar situaciones reales de aprendizaje, y la otra, que es indirecta al ponente, al expositor, que es que a la vez que tú lo estás viendo, provoca en ti ideas para tú poder llevar al aula que al ponente nunca se le habrán ocurrido. Entonces, es un medio para la investigación que se debería de popularizar en todos los lados. Yo quiero hacerte otra pregunta. Quiero que me hables o hacer una comparación de las reformas educativas de España con las de México o las de América Latina. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre estas reformas? Hay que dejar claro una cosa: todas las reformas educativas van destinadas a que se modifiquen las prácticas de aula. Si no cambian las prácticas de aula, la reforma no hace. Fracasó. Sí, así de simple.
Entonces, aquí en América Latina, en los países que yo he visitado, a veces idealizan mucho el modelo español, como de que España somos un referente, y bueno, y seremos referentes en algunas cuestiones, pero no en todas. Entonces muchas veces me preguntan qué pasó con la reforma, cómo va la reforma educativa. Yo ya he pasado no sé ni por cuántas reformas, pero en ninguna de ellas ha ido nadie a explicarnos, nos han dado capacitación, nos han dado formación, pero en muy poca o casi ninguna nos ha dicho nadie cómo hacer las cosas de otra manera. Nos vienen, nos forman, nos dicen desarrollo próximo, constructivismo, pero al final el maestro cuando vuelve al aula tranca su puerta, entra y dice ¿yo qué hago? Generalmente sigue haciendo lo de toda la vida porque es lo que te da seguridad. Entonces, en España a veces hoy dice ha fracasado la reforma. La reforma en España no fracasó. La reforma en España es que nunca se ha llevado a cabo. Porque se aplicó, ¿no? Se forma, se dice, hagan esto, hagan lo otro, pero cuando volvemos al aula, seguimos haciendo lo de siempre. Y eso que pasa en España es lo que creo que pasa en todos los países que yo conozco y he visitado. Porque los profesores no es que seamos malvados, los profesores queremos mejorar lo que hacemos, pero cuando no tenemos modelos que nos guíen, otras prácticas educativas claras a imitar o a mejorar, pues seguimos haciendo lo de siempre. Entonces, en España no fracasó la reforma, es que nunca se ha puesto en práctica. Y perdona que lo generalice para México, yo no conozco todo México, pero los lugares que visito y hablo con muchos compañeros, creo que ha pasado exactamente igual. No ha fracasado la reforma en México, no se ha implementado, sino que se forma, se capacita y los profesores al volver al aula hacen lo de siempre, porque tampoco se les dice claramente o se les muestra cómo hacerlo de otra manera. ¿Qué podríamos hacer así en especial? Sabemos que los problemas de la educación matemática y los fracasos no son exclusivamente del profesor. Yo también soy profesor, trabajo en un bachillerato con jóvenes, pero ¿qué podríamos hacer los profesores ante esta circunstancia?